Bienvenidos a esta tertulia de sabios que hoy nos trae hasta Carracedelo. Saludos a estos tres protagonistas que nos van a acompañar durante los próximos minutos. Albertina, Sulpicia y Lucio, bienvenidos a los tres. Gracias. Los tres sois hijos de la posguerra, nacidos a partir de 1939 en una España y en un Carracedelo, me imagino, muy difíciles, ¿no? ¿Cómo fueron sus infancias? Vamos a intentar recordar un poquito, echar la vista atrás, que recuerda mucha dureza, ¿no? Me imagino, épocas muy difíciles. Yo nací en Dehesas, soy del ayuntamiento de Ponferrada, pero yo vine, me trajeron mis padres ya una niñina pequeña para Villamartín. Yo ya nunca digo que soy de Dehesas, porque me crié ahí. Y aquí se ha quedado. Y ahí me crié, me casé y ahí viviré hasta que me muera. Y me enterrarán en Villamartín también. ¿Y qué recuerda de aquella época, cuando usted era pequeñita? ¿Cómo era el pueblo al que está ligada? ¿Cómo era la supervivencia en Villamartín? Porque antes se hablaba de supervivencia, ¿no? Pobremente, pero jugábamos, luego ya íbamos a la escuela, pero se entraba a la escuela a los 6 años, no como ahora que van a los 2, a los 6 años. Salíamos a los 14, con la carrera hecha ya, porque ya nunca más se volvía a estudiar, lo que aprendíamos en aquellos años. Después, ¿a qué nos dedicábamos? Pues a trabajar y muchas veces pasando hambre, porque los padres tampoco podían mucho. Y así nos fuimos criando. Yo después me casé con uno que tenía bastante capital, ¿verdad? Tú lo conociste. Tenía muchas villas, tenía mucho capital y trabajando como locos en las viñas, en las tierras, criando cerdos, hacíamos buenas matanzas, teníamos vacas, había que ordeñarlas, trabajamos como negros. Yo ya estaba llena de tanto trabajar y le dije a mi marido, hay que cambiar de vida, hay que comprar un tractor. Dice, ¿quién lo conduce? Yo carné no me lo mande sacar, que a mí para los bueyes no me hace falta carné. Pues voy yo a sacarlo. Y yo tenía una mobileta pequeña, iba a sacar el carné a Ponferrada. Y con aquella gana de sacarlo, lo saqué todo la primera. Todo. Ya compramos un coche. Bueno, ya parecía que éramos otra gente. Después, que más adelante decía, pues hay que comprar un tractor. ¿Pero quién lo conduce? Lo conduzco yo, venga. Porque después yo ya saqué el carné, y él nunca quiso, porque él decía que para los bueyes que no le hacía falta carné, y nunca quiso cambiar. Saqué yo el carné todo la primera. Compramos coche y luego compramos un tractor. Un John Deere grande. ¿Y quién lo manejaba? Él ponía los aperios, los araos, cuando había que ir con la grada, cuando había que ir con el remolque, él enganchaba todo. Yo me lo daba preparado, pero yo iba a arar, yo iba con el retobato, yo iba con la cuba de sulfatar las viñas, yo iba con todo. A llevar las uvas a Villafranca y a Cacabelos. Y no había ni otra mujer siquiera que viera que iba con un tractor. Nadie. Y por eso que aquellos hombres, cuando íbamos en la fila, me quisieron a mí decir, pasa, porque eres tú sola de mujeres. Buena le hice. Los silbidos que me dieron. ¡Vaya cara que tienes! Yo callada, con el ruido del tractor no se oía. Marché, descargué y volví, y al volver me volvían a insultar. Yo aceleraba el tractor y para adelante. Lucio, Sulpicia, ¿y en su caso pudieron ir a la escuela? ¿En sus casas se podía permitir que los niños estudiaran? Poco, ya te lo decía antes, yo con 5 años quedé sin madre. Yo era la del medio, tenía un hermano mayor que yo y una hermana más pequeña. Entonces, cuando cumplí, yo creo que con 10 años ya era ama de casa. Yo nunca fui al campo porque a mi padre ya le parecía que todo lo que tenía que hacer en casa era mucho. Tenía un banco pequeñito, me lo ponía para que llegase a hacer la cama, las camas que tenía que hacer. Me subía al banquito aquel y iba alrededor de la cama colocando la ropa.
Y para fregar los cacharros igual. Siempre fui muy pequeñita, no era una niña que no comía mucho, ya mucho no había, pero comía poco, era siempre una niña desganada para comer y tardé en salir. Y bueno, así fue mi vida. Yo no era como aquellas chicas que iban a las fiestas, no iba a las fiestas de los pueblos, no, yo no podía ir a ningún sitio, a mí no me dejaban, como solo vivíamos con mi padre, yo siempre en casa. Después me casé con 20 años y me vi, bueno, fue el cielo para mí. O sea, usted es de esas mujeres que el matrimonio les permitió evolucionar. Sí, me cambió la vida, me cambió la vida. Me cambió la vida total, el casarme. Mi marido era un hombre que estaba preparado, que estaba estudiado y tenía un buen empleo. Trabajaba en la empresa Michelin, lo que es la empresa Michelin. Y tuvimos que salir en España por los sitios. Estuvimos en Barcelona, en Lérida y en León. Y él iba teniendo traslados. Yo me quedaba siempre en el sitio con los niños para hacer la mudanza y venir con mis hijos, porque mi hijo pequeño nació en Barcelona. Ya de pequeño vinimos para aquí. Y después ya empezaron a estudiar en León y ya vino el traslado para Santiago de Compostela. Ya la coge otra vez la maleta y los hijos y para Santiago. Pero fue bien, allí hicieron sus carreras, allí estuvimos unos años, fue mejorando el camino y veníamos a Carracedelo cada poco. No como desde León, que veníamos todas las semanas, porque después llevamos la abuela para Santiago y allí falleció y vino para aquí, todas esas cosas. Y él le dieron una prejubilación muy joven, pues en el año, creo que 95, si no me equivoco. Y él solo pensaba en Carracedelo, él solo quería jubilarse para venir a Carracedelo, él tenía Carracedelo en su mente. Y para aquí vinimos, y muy bien, pero pasaron un par de años y vino esa maldita enfermedad y se lo llevó en unos meses. Se lo llevó con 61 años. Y yo me quedé pues con las manos vacías, como si no tuviera nada. Como cuando perdió a su madre, me imagino. No, peor, porque cuando perdí a mi madre no me acuerdo. Pero bueno, solo sabía que no tenía madre. Pero yo con mi marido, todo no lo tiene nadie, pero yo lo tenía casi todo. Y fue, menos mal que tengo 2 hijos, que ellos los conocen, Maricruz los conoce mucho, y me ayudaron, bueno, estaban muy pendientes, estaban y están. Ahora ya hace 23 años que mi marido falleció. Me quedé en Carracedelo y me dijeron, ya pasaron un tiempo, yo estuve muy mal los primeros años, y luego pasó un tiempo y empezaron a decir que venían a mi puerta, porque yo vivía al lado donde estaba la asociación, y decían que tenía que entrar en la asociación de pensionistas, y yo no quería, porque era una cosa de hombres solos. Y digo, solo me faltaba a mí, pero venga, tanto me animaron y tanto eso. Antes de todo esto empecé a ir al gimnasio, gracias que un día vino Maricruz a mi puerta y dijo que tenía que ir al gimnasio. Y le dije, no tengo ganas, que sí, que tienes que venir, y fui al gimnasio y me fue muy bien. Yo cambié un poco mi cabeza y todo, y cambié muchísimo. Y luego me metí en la Asociación de Pensionistas de secretaria, y estuve desde el 2007 hasta el 2014, que el presidente que teníamos le dio el Alzheimer o algo de eso así, se empezó a poner mal, y bueno, todos dijeron que había que reemplazarlo, y hicimos una asamblea, y a mí me eligieron. Y desde 2014 ahí estoy. Primera mujer, ¿no?, que preside esa asociación. Primera mujer que preside una asociación tan grande como la del municipio de Carracedelo. Bueno, ya son del 39, 82 y a punto de cumplirlos, y usted es un poquito más joven, del 41, tiene... Pues yo nací en Villamartín de la Abadía, en el pueblo aquí de Albertina. Recuerdo mi niñez, que fue bastante dura también. Soy el mayor de 5 hermanos. También la enfermedad castigó bastante a mi madre cuando estuvo despachada por 2 veces, y fue muy duro. Y luego después, cuando sanó, desde que sanó, todavía vino un hermano más, 5. Y yo soy el mayor de los 5, y claro, íbamos a la escuela y
yo con 11 años ya detrás de un buey, arrando en las viñas, me trataba muy bien aquel matrimonio, me trataba muy bien, que Dios los tenga en el cielo a los dos. Me daban de desayunar, llevaban el bocadillo para comer a las 10 de la mañana a la viña, Pepito, y que tú lo conocías. Lo que llevaba para él, para mí, iba la mujer después a llevarnos la comida a las viñas, yo comía con ellos de lo que comía, y a mí me trataban muy bien. Y luego después con 13 años, pues tuve que agarrarme a una ladrillera que había en Sorribas, a subir carbón de noche, de pinche, para ayudar a mis padres en lo que podía. Porque mi padre de aquella trabajaba en Cosmos, me acuerdo bien que me decía mi padre, que en paz descanse, pero ¿qué voy a hacer yo con 7,30 que gano diarias? 7,30 ganaba de aquella él en Cosmos, y para seguirnos poder sacarnos adelante. Y luego con 14 años, mi padre era de Carracedo del Monasterio, ordenó, que allí vivíamos de renta, en Villamartín, ordenó de hacer una casa ahí en San Juan de Carracedo y nos trasladamos a Carracedo. Y claro, la vida me cambió bastante también de cuando vine para Carracedo. Y estando ahí en Carracedo, con 16 años, a trabajar de pinche al pantano de Bárcena. O sea que usted trabajó en la construcción del pantano. Sí, la construcción, a lo último, cuando reventó la presa, que hubo un reventón, cuando fue que la restauraron, fue cuando trabajé en el pantano, que era muy duro aquello, porque yo iba en bicicleta hasta Ponferrada, a coger el coche de línea que nos subía al pantano. Y de aquella venían los de Villanueva de Valdueza, San Cristóbal, San Esteban, todos aquellos pueblos de arriba, que lo cual guardé muy buenos amigos que luego ya fallecerían porque eran bastante más mayores que yo. Venían a pie desde San Cristóbal a Ponferrada. Y yo iba en bicicleta desde Carracedo. Y cuando a lo mejor tenía que estar a las 5:30 de la mañana en Ponferrada, cuando iba al relevo de las 6, y cuando iba de las 2 de la tarde a la 1:30. Y cuando perdía el coche, subía hasta Santo Tomás de las Ollas en la bicicleta y por el monte, al pantano, emburacarme para que cuando pasara lista el listero, estar en el corte. Fue muy duro, muy duro. La verdad es que las tres historias muy duro. reflejan la dureza, ¿no?, de la supervivencia de esa época. La posguerra fue muy... Tenía que, bueno, la juventud ahora cambió mucho, de eso me alegro que haya cambiado. Porque yo cuando fui para Carracedo me acuerdo de la gente que allí no había regadío todavía ni nada, todo era secano, malamente se daba el centeno, igual que aquí en Carracedelo, por favor, y por ahí, todo era secano, ¿no? Iban a segar y no había sombra donde meterse para comer, ni había nada, fue muy duro. Madre, hoy Carracedelo si se levantaran los mayores... no lo conocerían. Carracedelo dio una vuelta, bueno, pienso que todo el municipio, pero Carracedelo, yo estoy admirada y gente que viene a verme muchas veces lo dicen también, pero yo que son muchos años los que he pisado Carracedelo, es muy, muy, muy diferente. Aquí. Mi suegro y otros más, desde Carracedo del Monasterio, a pie a trabajar a la térmica, a Compostilla, uno, iban, que le mandas ir hoy a uno y dicen que vayas tú. Se vivía para trabajar y eso no garantizaba claro, una buena vida, ¿no? Y yo luego después, desde el pantano, trabajé en Cubillos, también en la central, luego en Ponferrada en las obras, en bicicleta, de que no había trajes de agua para llevar, para ponerte si te mojabas, en bicicleta a Ponferrada, y con el capacito atrás en el portabultos de la bicicleta, y la merienda que me metía mi madre, y como yo, muchos más, que no era yo solo, que los de mi juventud, pues todos. Luego, los fines de semana, pues a trabajar en el campo, la huerta, y por ahí lo que cuadraba. Fue muy duro, muy duro. Sí, yo os contaré una anécdota que tengo de mi casa, que yo me acuerdo de niña. Era mi padre, mi hermano, que tenía 4 años más que yo la del medio y mi hermana, pero mi hermana estaba poco en casa, porque como era tan pequeñita, mis abuelos, por parte de madre, la tenían casi siempre. Y mi padre hacía la comida
para los tres, y lo comíamos en una fuente. Antes no había platos, no se ponían platos para que yo no fregase tanto, como era tan pequeña, se ponía en una fuente alargada. Y mi hermano comía todo lo que pillaba, y para que yo comiera algo, mi padre ponía una marca en el medio de la fuente y decía a mi hermano, de ahí para allí, para ti, y de aquí, para para tu hermana y para mí. Bueno, él lo comía en 5 minutos. Yo, como comía poco, quedaba mirando a ver si sobraba algo para terminar de limpiar la fuente. Eso lo vi yo y decía que si no dejas a tu hermana sin comer, le decía él. Claro, es que eran épocas Mi hermano, de mucha dureza. Un chavalito ya mayor, y tenía siempre unas ganas de comer tremendas, pero mi padre, que no me parezco nada a él, era un hombre grande, pero él se conformaba también con poco, y lo que quería era que comiéramos nosotros, la verdad. Lucio, ¿y recuerda su primer sueldo? ¿Por cuánto trabajaba? El primer sueldo, Sí. en la cerámica de Sorribas, 15 pesetas diarias, de noche, desde las 8 de la tarde Pues a no las 8 de la ganabas mañana. mucho, digo que ya 15 pesetas era dinero, ¿eh? Yo toda la noche subiendo carretillos de carbón para arriba. Sí, por pero abajo. era dinero. Y ese dinero lo entregaba en casa para la Entraba en casa supervivencia, todo, ¿no? todo. Pues, Para que la familia pudiera Claro. sobrevivir. y luego, pues, luego hasta que me casé también entregaba el dinero en casa. Y Albertina, ¿usted recuerda cuándo se casó? ¿Cómo era una boda en aquella época? ¿Recuerda el año en el que se casó? Claro, pues me acuerdo. Se hacía la boda en casa, invitabas a los más amigos. Bueno, no era como es ahora, que van las novias todas de blanco también, y que todo a los hoteles y a los sitios. Antes era todo en casa. Yo me acuerdo que estrené unos zapatos blancos. Para casarme iba vestida de azul y de blanco. Y llovió tanto, me casé el día 14 de noviembre. Y claro, antes no estaban las calles como ahora encementadas. Un barro, cuando llegué a la iglesia los zapatos me eran negros. En vez de blancos eran negros. Y así, y se hacía la boda en casa. Yo me acuerdo que teníamos muchos invitados, la gente del pueblo, así, que nos llevábamos por una parte y por la otra, porque el marido era del pueblo y yo era del pueblo, pues invitábamos los familiares y algunos amigos y así. Bueno, a estilo antes lo pasábamos bastante bien. Y ella decía que había platos, había vajillas, o Sí, sí, los había, vecinos, sí había, o los sí. vecinos los traían. Y Sí. se pedían a los vecinos Sí, y sí, se te los marcaban daban, por sí, debajo sí, con una marquita, Sí, ¿verdad? con una barra de labios, No, porque que la a veces barra se borraba. se borraba. Claro, ya lo sé, Era ya. como esmalte de las uñas, así una marquina, Sí, y sí, sabías. Y cada uno sabía cuáles eran sus platos. Y luego, cuando acababa la boda, se los llevaban, ¿no? Claro, veas qué pobreza sabía, no tener platos siquiera. Ahora se compran de cartón o de papel o como sea, de plástico. Y se tiran y ya está. Sí, pero sí tenían, antes, había gente que tenía cantidad, ¿no? O sea, que tenía cantidad de platos. Ay, tenían unas vajillas Sí. buenas, ¿eh? Mira, iban Y por claro, lo- te prestaban. Claro, iban y por había- los si pueblos. rompías uno, había que volverle o pagarlo o comprarlo. Claro, iban por los pueblos aquellos que ponían los puestos, como ahora se pone un mercadillo, pues iba gente y se ponía en el medio del pueblo, que llevaba platos, llevaba cosas, podías coger una taza y con un hierro, con una cosa, ya podías comprar aquello. Se compraba mucho así. Sí, iban, Vivimos sí. las dos épocas, la mala y ahora, claro, acordándose de entonces, ahora es la buena. ¿Qué falta ahora en una casa? En todas las casas está, ay, este mueble ya no me gusta, lo voy a cambiar por otro tal. Donde antes no había ni ese, es que queremos tirar ahora. ¿Cómo cambió la vida? ¿Y usted cómo consiguió el traje de novia? ¿Eh? ¿Cómo consiguió el traje de novia? ¿Dónde lo compró? ¿Se lo hicieron? Se compraba la tela y te lo hacía una modista. Claro. Que había trajes de novia como ahora. Y no fue de luna de miel, supongo. Por luna de miel. Al día siguiente ir a segar o a... Ay, ay, ay. ¿Y en sus casos, cómo fueron sus bodas? Pues Humildes también, muy ¿no? parecidas, de familia, más bien la familia. La familia de mi marido era muy larga. Y sí, la familia de él y nada, yo tenía menos, eso y mi padre fue el que pagó la boda,
porque mi marido, la abuela de aquí que lo crió, que quedó sin padres, su padre lo mataron en la guerra y su madre murió al nacer él. Y quedaron 5 hermanos y los tuvieron que repartir con la familia. Y a la abuela le tocó el niño recién nacido, de 1 mes. Y fue su madre y mi suegra y abuela de mis hijos fue. Joder, qué historias. Sí, ¿verdad? ¿En Pues su caso, Lucio? sí, sí. Bueno, pues la boda mía también una boda parecida a ellos. Fue una boda familiar, que se hizo la boda y después al día siguiente la tornaboda que le llamaban, que se comiera sobre el día siguiente. Sí, que eso ahora no lo hacen. Una cosa que hacíamos antes Llovió bien. muchísimo también, que ahí mi señora llegó mojada también a la iglesia. Luego por la tarde, para hacer baile, desde que se comió, un acordeonista que era de... Villaverde. No era el Pombo, no. De Palacio, arrimar Palacios de Matalavilla, de arrimar Palacios del Sil. Esa era la música, ¿no? Un acordeonista. Sí, un acordeonista, por mediación de un claro. amigo mío. Y tenía mi suegro, que en paz descanse, tenía una vaca que le llamaban una garrucha para matar, para hacer la cecina, con la matanza. Ya que el día se les antojó torearla allí en el prado, yo viendo cómo estaba y todo, la vaca. Juerga hasta más no poder. Pero, ¿cuál fue el caso? Que me casé el día 25 de septiembre y el día 28 me llevaron a vendimiar, a sacar cestos, unos 200 y pico de metros cuesta arriba, allá a Narayola, a sacar cestos. Se me doblaban los callaos para todas las partes. Mira que ayudas a los novios. Mira qué luna de miel. Mira que luna de miel. Pues Y luego- yo fui de luna de miel a Vega de Espinareda. Bueno, Porque de allí habían sido unos vecinos que habían estado viviendo a lo de mi casa y me llevó quiso que fuéramos. Y allí fuimos a Vega de Espinareda, allí estuve unos días, 3 o 4 días, eso fue mi luna de miel. Pero bueno, tuve luna. La mía vendimiar. No, bueno, pero bien. y quiero aprovechar que se nos va a acabar el tiempo. Al margen de estas vivencias personales, hemos hablado de la dureza de la posguerra y recuerdan cómo fue la llegada de la democracia, la muerte del dictador. Me imagino que ese fue un poco un cambio importante y de esos días que uno recuerda siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando murió Franco y que parecía que España avanzaba ya hacia la democracia que vivimos ahora. ¿Qué recuerdan de aquella sí, época? yo vivía en León. Yo vivía en León cuando murió Franco y como no sabíamos mucho, yo estaba muy asustada. Yo estaba deseando que mi marido llegase del trabajo, o sea, todas esas cosas, que mis hijos llegasen del colegio y en casa a ver qué pasaba, Porque en León fue complicado, ¿eh? No penséis que no. En León fue muy complicada las cosas. Albertina, ¿usted qué hacía? Estaba trabajando, supongo. ¿Cómo? ¿Qué hacía? ¿Se acuerda qué estaba haciendo cuando murió Franco, cuando pasó eso tan importante? Me acuerdo cuando murió Franco, que mi padre había comprado lotería o no sé qué, y me dijo, estaba muriendo porque murió, estaba muriendo, y dice, mira, cógeme la lotería que tengo en ese bolsillo, porque murió ese... Dijo una cosa fea, ¿no? Y a ver si por culpa de él ahora no iban a celebrar la lotería. Y murió él, hablando esas cosas y diciendo esas cosas del otro, muere él, ¿Murió tu padre? Tu padre. mi padre. Vaya por Dios. ¿A la vez que Franco? Pues debió ser al poco. Sí, las personas que vivimos la posguerra estábamos asustados, sí, porque no sabíamos cómo iba a ser el cambio ni qué iba a pasar. Y sí, yo por lo menos, vaya, yo tampoco no soy muy valiente, no soy muy valiente para las cosas, me gustan siempre las cosas que vayan tranquilas y sí estaba así un poco, sí estaba asustada pues por los míos de casa, por mis hijos, por mi marido, era lo que más me preocupaba. Pero es la típica fecha que uno recuerda dónde estaba. ¿Usted Sí, dónde estaba, Yo, Lucio? cuando murió el caudillo, yo me encontraba trabajando en Villaolino. Y yo en un principio pues también pensaba en qué rumbo tomaría España y tal.
no pensé que iba a tomar el rumbo que tomó, porque luego después fue cuando me pilló también trabajando en Villablino, cuando Tejero, lo de Tejero y tal. Claro, yo tenía mi familia en casa solo, yo marchaba los lunes y no venía hasta el viernes por la noche, pensando en ellos nada más y tal, ¿verdad? Lo cual después se arregló todo mejor, por el bien de todos, se arregló bastante bien. Yo no pensaba eso, pero sí. Me acuerdo cuando... Pero pasar miedo, pasé miedo. Me acuerdo cuando fue el atentado a... Cortizo. No, el que salió... A Carrero Blanco. A Carrero Blanco. Yo estaba sola en mi casa, claro, yo siempre fui ama de casa, desde que nací, como digo yo. Nunca jamás trabajé fuera de mi casa, mi marido hacía jornada partida y decía que a los chicos había que educarlos a alguien, y él, que cuando venía muchas veces ya estaban dormidos, y yo siempre estuve en mi casa. Y pasó aquello, yo como escucho mucho la radio, siempre tuve una radio en casa y lo sigo teniendo, yo siempre oigo mucho la radio, porque como no me quita de hacer las cosas, y pasó aquello y yo lo oí y lo llamé al trabajo y me dijo, no abras la puerta a nadie, y yo ya no, digo, ¿a quién la voy a abrir? Sí, digo, dice, y no digas nada, pero ¿estás segura? Digo, sí, salió volando por ahí, digo, mira, no quiero ni poner la tele, pero lo que explica la radio es tremendo y tal. Y sí, todo era asustarse, ¿sabes? Nosotros veníamos de una cosa de esas y todo nos daba tanto miedo, cualquier cosa que pasaba, o por lo menos a mí, vaya, yo, porque soy así de... Los cambios me dan mucho miedo. Pues Lucio, Albertina y Sulpicia, ha sido un placer escucharles, la verdad es que podríamos hablar horas y horas. Estos tres sabios de la 8 Bierzo de esta jornada. Ha sido un enorme placer que compartan con nosotros. Yo me alegro ahora, por ejemplo, del municipio de Carracedelo, que es un municipio trabajador. Hay mucha juventud emprendedora y me alegro que les vaya bien. Pero también pienso que las instituciones de arriba debían ayudarlos un poco más. Porque no solo aquí en el Bierzo, vivimos en el Bierzo, no es que lo diga yo, lo dice toda la gente, en una de las mejores zonas de la provincia de León, la más bonita y más rica, lo considero yo y mucha gente más. Pero las instituciones tenían que ayudarles un poco más, porque yo de aquí voy mucho a los pueblos de la montaña, y hay pueblos de la montaña que parecen tercermundistas. La semana pasada fui a Villar de Acero todavía y vas por una carretera que da penas, vas en el coche y parece que vas en un pedregal. Ya que bueno, de mi manera, que tenían que involucrarse un poquitín más con la gente trabajadora. Estamos hablando casi de penas. Estamos hablando casi de penas. Vamos a cantar un cantar. Porque todas son penas aquí. Ay, Pero la gente joven tiene en gente como ustedes un buen ejemplo. Nuestras cosas aquí. Nadie miró para ustedes, opiniones. No había instituciones y sin embargo están aquí sí. con tres ejemplos de superación y de que al final con el trabajo y el tesón uno puede llegar donde se proponga. Así que ese es el mejor ejemplo y lo que queríamos transmitir con este programa. Así que muchas gracias a los tres.